Torre de preguntas. Ok, nuestro primer juego, el Jenga político. Venga. Te explico rápido las reglas. Básicamente, al principio solo podemos sacar piezas del nivel de hasta abajo, el verde, el más fácil. Luego podemos sacar piezas de acá en medio y luego de más arriba. Va. Todas las piezas traen una pregunta. Cuando saques una, me puedes hacer la pregunta y yo la contesto y viceversa. Yo saco una, hago una pregunta y tú me la contestas. ¿Te parece bien? Adelante. Venga, empieza, por favor. O Bueno. bueno, empiezo yo para que nos contestes. Ah, mejor. ok. Va. A Y ver. agarró la fácil. La más fácil. No se vale. ¿Has sido blanco de campañas de bots? Sí, fíjate que la primera campaña política en 2015, hasta el último día fue cuando yo creo que se dieron cuenta que ya no eran anomalías de encuestas y se fueron con todo en 2015. Pero luego, durante toda la legislatura, pues estuvieron utilizando bots y creo que ahí fue cuando realmente empecé a entender como la dimensión de las redes sociales y de qué tanto pueden hacer contagiar una idea o qué tanto pueden contagiar hate. Muchas veces, y digo, a quienes nos están viendo y les ha tocado vivir a la botiza, a ti también te ha tocado, yo lo he visto, pues, Sí, sí. Como que muchas veces se piensa que lo que tratan de hacer es instalar como una suerte de, como, pues sí, tendencia. Pero más allá de eso, yo creo que lo que termina haciendo es afectando, si lo permites, al personaje público, al equipo de comunicación, y te meten como en una cámara de eco pensando que allá afuera lo que te está diciendo esa botiza es lo que está pasando y en realidad pues casi nunca es cierto, ¿no? Entonces, el 2018 también estuvo tremendo, ahí yo sí creo que se excedieron, fue la primera vez que se metieron de verdad con todos los aspectos de mi vida. Y en 2000, también 21 y 24 lo mismo, ¿no? Entonces, pues al enfrentarte al poder, siempre vas a tener, cuando vas a contracorriente, pues vas a tener las cosas más difíciles que cuando juegas con él, definitivamente. Y bueno, como nosotros representamos la oposición en Jalisco por muchos años y nos tocó enfrentarnos de manera directa con un gobierno que al día de hoy ya el país está identificando y está entendiendo la dimensión del actuar de ese gobierno, pues sí significaba también tener valentía. Y si hay tantas personas allá afuera todos los días luchando, haciendo activismo, poniendo el cuerpo, pues yo creo que una campaña de bots no te debería de hacer nada y más bien deberías de tomar como inspiración todos esos movimientos y proyectos políticos que eso sí, con mucha valentía demuestran que en el mundo real están haciendo los cambios. Entonces, sí, harta botiza, pero ya ahora ya no veo Twitter desde hace como 4 o 5 años, ¿no? Qué Entonces, bueno, Twitter es bueno, lo más X, tóxico, ya, ¿no? digo, creo que X, decirle, ajá. y creo que decirle Twitter es lo más, señor chavorruco que puede No, hacer, ¿no? no sé, porque, por ejemplo, ahora, ¿cómo le llamas a un tweet? Pues sí, Sigue ¿verdad? siendo un tweet, ¿no? X. No sé. X. X. No Sí, yo sé. le sigo diciendo Twitter también. Y también me parece un lugar súper tóxico, terrible, Sí. al cual no entro. No subo mis videos a No, X y pues, así. y salvo que tengas una comunidad ahí, que esa comunidad por alguna razón se haya quedado atrapada en el tiempo. Exacto. Porque la verdad es que, por ejemplo, Twitter en su momento sí fue un sitio que permitió que existiera Yo Soy 132, el movimiento político que para quienes son más jóvenes, pues se levantó y fue el primero que puso en jaque al poder gracias a la organización de la valentía de las y los estudiantes, precisamente de tu Sí. alma mater, De la Ibero. pero también la acción colectiva articulada a través del hashtag Yo Soy 132 porque habían 131 estudiantes que dijeron que no eran acarreados, que habían dicho no queremos saber nada de Peña Nieto en la Ibero, y se grabaron porque el jefe de campaña de Peña Nieto dijo, ay, son puros revoltosos que los trajeron. Y se graban con su credencial en mano, su nombre completo, 131 de esos, y para decir yo también me sumo a esa flota, pues se decía Yo Soy 132. Entonces, por ejemplo, esos movimientos políticos, el planteamiento también de ayuda con los sismos aquí en la Ciudad de México. O sea, hubo muchas cosas muy bonitas que surgieron de esa red social. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es imaginarnos otras formas de articulación Claro. y también poner en jaque a pues estos magnates de las redes sociales que controlan y que tienen un monopolio enorme de cómo nos comunicamos. Pero bueno, ese va a ser para otra Exacto, plática. exacto. Ahorita entramos, si no, a las minucias de las redes. A ver, A ver, adelante, adelante.
Qué mello. Aguas, que Híjole. si la tiras es shot. Ahí, no, hombre. No, no te A ver, ahí creas. va. No te creas, es martes. Creo que es una Miércoles. miércoles, pero se siente como Bien viernes. norteado acá. Oye, este es bueno para ti. A ver. ¿Qué podcast ves o escuchas? Híjole, muy pocos, En ¿Sí? realidad muy pocos. El Salvaje Podcast, por supuesto, ese lo veo y lo reveo 20 veces antes de que salga. Acá el mejor productor de México, Miguel, y también tenemos a la mejor editora de México, María Andrea Rodríguez. A ver, yo soy fan, igual y chances medio funable esto, yo soy fan de Joe Rogan. Ok. ¿Lo conoces? Sí, claro. Y ahora me gustan, pues más o menos el podcast, me gustan podcasts de deportes, soy súper fan Ok. de los deportes en general. Hay un podcast que se llama El Reportero, Ok. que lo hace Josgard Gutiérrez. No sé si No lo eres de conozco. fútbol o no. Algo, Ok. sí me gusta verlo. Hay quien diría que no sé de fútbol porque le voy a las Chivas, pero bueno. Ok, sí, no. A veces gano. A veces Híjole, ganan. llevan como 5 o 6 años malísimos. Ya ni me digas 5, nada. 6, 10 años malísimos. ¿Tú qué podcast ves, escuchas? Sobre todo temas relacionados como con actualidad. Escucho casi diario uno de la BBC, que es como las noticias globales. Escucho a Mauricio Montes de Oca con el semanario Gato Pardo, que hace un excelente trabajo en explicar temas complejos. La verdad me gusta mucho. Me gusta el trabajo que hace también desde el país. Por ejemplo, Gaby Barkentin tiene grandes colaboraciones. Me gusta también a veces escuchar comedia, leyendas legendarias, me gusta mucho. También, como dices, quizás funable, también escucho a La Cotorrisa. No. Y pues la verdad es que una variedad de todo. Creo que es un formato que a mí me acomoda muy bien, porque luego pues corriendo, que por cierto, quienes no lo saben, aquí Fer corre, nos topamos corriendo ahí en una locación que no vamos a decir ahora, ¿no? Exacto. Pero dila y la blipeamos. no, bueno, para que le caigan a Viveros es una maravilla correr por allá. Y creo que como que también paso mucho tiempo, no sé, como cocinando o caminando, me gusta mucho caminar. Creo que el podcast también sí me vino a revolucionar muchísimo como la posibilidad de estar informándome mientras hago otras cosas. La parte no tan positiva, no sé si coincidirás, es que luego hace falta el silencio y la voz interna, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, creo que, a ver, primero que nada, mucho más inteligente tu respuesta que la mía, ¿eh? Qué No, vergüenza mis podcasts contra Joe los tuyos. Rogan es grande, o sea, Bueno, puedes sí, no estar de acuerdo con gente que entrevista, varios de ellos, pero es un gran bueno, entrevistador, ajá. claro. Pero sí, yo estoy de acuerdo con esto último, como que, y lo pienso mucho en general, yo necesito estímulo todo el tiempo y es una cosa como muy rara que no creo que esté muy bien, que digamos el necesitar, pues estar escuchando algo todo el tiempo, estar viendo algo todo el tiempo, no sé qué tan bueno sea para nosotros, pero yo creo que el podcast es un súper medio, en especial en este mundo en el que todo se ha vuelto cápsulas de 1 minuto, en donde tienes que contar tus palabras, digo, es a lo que me dedico, y es, pues tienes que dejar mucho afuera. Claro. En cambio, en un podcast, pues te relajas, te explayas un poquito, puedes dar una versión más nutrida de las cosas, más cuando son podcasts informativos, ¿no? Totalmente, ¿no? Y esto que dices, también estaba escuchando cómo luego cuando no es informativo y más bien es, por ejemplo, Joe Rogan mismo, no sé si te atreverías a decir que lo conoces. O sea, estas como para relaciones que empiezas a tener, por ejemplo, cuando son como leyendas legendarias, yo te juro que yo siento que conozco muy bien a Badía o que Lolo es mi amigo. No sé si me explico, o sea, como que vas desarrollando como cierta afinidad y es interesante. Lo único que demuestra desde mi perspectiva, al menos esta parte que te digo de las para relaciones es que siempre estamos pensando de manera gregaria, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo me relaciono con el que me está interpelando? Aunque no me está interpelando, en realidad es un producto que se hizo atemporal, pero que de alguna manera yo me siento como pues relacionado. Dije, ¿cómo se llama? 2 palabras que saldría también mucho en creativo con Roberto Martínez, que también es gran podcast también. Claro. Sí, has estado ahí. Sí, muy bueno, Roberto. Es increíble. A ver, le voy a dar a este. Ah, sí. Creo que ahora esta es la fácil, ¿eh? Y Híjole. no sé, pieza tocada es... Chin. No, sí lo lograste. Si no lo tiro a la primera, ¿eh? Ah, lo lograste. Y si no, pues ni modo el Pero ya te la compliqué. Eso sí. ¿Cuál es tu serie favorita? Yo diría que The Office es la serie que puedo ver así cualquier día de la semana, en cualquier circunstancia, ¿no? ¿Tú también? Sí, de acuerdo, sí. ¿Quién es el mejor personaje de The Office? El mejor personaje, es que es complejo y me explico. O sea, el personaje con el que más se relaciona uno
pues sí podría ser Pam y Jim, ¿no? O sea, Sí, como que los todo el más mundo... normales. Sí, y como esta historia de infatuación oficinista, pues, pues como que dices, qué padre pareja y ojalá terminen juntos, ¿no? Pero como de arco de personaje, pues Dwight puede ser uno, Andy puede ser otro, pues digo, como cómo termina siendo, bueno, spoiler alert, ya pasaron 12, 15 años, pero Sí. bueno, cómo termina siendo gerente, ¿no? También me gusta mucho ese arco del personaje, pero quizás el que tiene el arco más loco es Ryan, ¿no? Sí, sí, No, sí. no sé qué Es el opinas. proceso más, Sí, más loco de cualquier personaje. Yo amo a Dwight. Me sí, ¿no? parece que es el mejor personaje que he visto casi en cualquier serie. Y Michael también, por Claro. supuesto. A ver, es que Michael es el que es la serie durante un Sí. buen rato. Pero si fuera en otros términos, yo creo que definitivamente Breaking Bad y Better Call Saul, ahí sí no sé cuál prefiero entre las dos, pero me gustan muchísimo. Game of Thrones, House of Dragon, son series muy buenas. Y pues, ¿qué será? Yo creo que ahí también me gusta más bien alternar con comedia, porque siento, el otro día alguien me decía como de, oye, ¿no ves como House of Cards? Cuando llegas, y Ujú. estaba en el Congreso y le decía, no, pues es que vivo un poco House of Sí, Cards todos claro. los días, lo que Sí. quiero es dejar de ver Es esas la cosas, ¿no? chamba, sí. Sí, y lo hace aparte mucho mejor el compañero Spencer, ¿no? Pero ahora, la parte de comedia a mí me fascina, entonces veía mucho Arrested Development, no sé, como que más hacia comedia, Más ligera. sí, Pero sí ¿tú? eres mucho de series. Sí, me Ya. encanta, me encanta. Las películas, las series, yo quería estudiar cine en algún punto, entonces como que sí, sí es algo que me sigue como llamando muchísimo la atención. Claro. Sí, yo, la verdad, la mayoría de las que dijiste, Breaking Bad, The Office, a mí House of Cards me gusta. Soy poco de series y ahora ya me he vuelto a mi repertorio, he tenido que sumar Grey's Anatomy, MasterChef y todas las que le Pareja. gustan a la novia, Ah, exacto. claro. Entonces, Grey's ajá, Anatomy siempre, cien por es ciento, sí, buenísima. sí. Sí, Y claro. buenísima, además, Sí, sí, lo sí. peor es que me pico y sí me gusta Pues verlo. claro. Sí. Sí, Gilmore Girls también, Ah, ¿no? ándale, también he También siento que visto, es como sí. muy, muy de que empiezas a conocer cuando tienes pareja, Sí, ¿no? Gossip Girl. No, no, ya Sí. todo un submundo ahí. Bueno, A a ver, ver. y que alguien ponga el botón de comentario para decir, yo también conocí esas series por mi Exacto, pareja. exacto, comenten. A ver, ¿ya puedo subir o todavía tengo que...? A ver, Ya. yo creo que podemos subir, ¿eh? Si quieres. Sí, a ver, es que tengo miedo. A ver, listo. A ver. A ver, ¿qué define a un político de izquierda para ti, Fer? Pues mira, no sé, creo que depende de en la teoría o en el México actual. Yo creo que al final la postura frente a la izquierda tiene que ver con qué rol crees que tiene que tener el gobierno en la vida de las personas. Yo creo que una persona de izquierda cree en un gobierno robusto, que está dispuesto a subsanar las necesidades básicas de las personas, pero también creo que es una pregunta interesante porque se ha desdibujado en general lo que pensamos que es izquierda y derecha. Definitivamente a lo largo del tiempo pues se ha ido estirando la connotación y en México ha tenido que ver con cómo te paras frente a la revolución cubana, por Claro, ejemplo. Obviamente ya eso en la actualidad no es así, pero ahora es, por ejemplo, qué opinión tienes sobre el tema de la seguridad, ¿no? Cómo hay que enfrentarlo. Yo creo que la derecha ha optado por una política más punitivista y la izquierda, yo creía, al menos con López Obrador, que la idea era menos punitivista y más regenerativa, pero creo que en el diálogo público eso sí se ha desvirtuado. O sea, yo sigo muy de cerca a esta persona, Ceci Flores. Tiene una lucha en la que con la que yo empatizo y confío muchísimo. Y, y a Ceci Flores le tiran porque dijo que su hijo eh, era narcotraficante, ¿no? El hijo al que está buscando. claro. Y entonces le tiran la gente que es pro 4T, entonces ahora es punitivista. Entonces creo que estamos en general como confundidos sobre lo que significa, pero yo creo que al final regresa a eso, a qué papel tiene que tener el Estado en la vida pública. No sé qué piensas tú. Creo que es una definición muy acertada. A mí me gusta también algo que, digamos, como una reflexión desde la parte histórica, ¿no? Que tiene que ver con el planteamiento de la izquierda, digo, pre-Revolución Francesa y después de la misma. Mucho te habla de en dónde estás parado. Si prefieres estar del lado eh,
y con ello las políticas públicas, y con eso el aparato de Estado, y con eso las decisiones públicas, ¿con quién vas a estar? Y cuál es como la materia que trabajas, ¿no? Es decir, estás del lado de quienes forman parte de la élite que digamos que produce o que obtiene recursos, o estás del lado de quien por muchos años ha sido olvidada, ¿no? Y creo que es, digamos, podría sonar muy sencillo lo que estoy diciendo, pero no necesariamente lo es, porque puede haber izquierda conservadora que no reconoce, por ejemplo, el derecho de las personas del mismo sexo a casarse, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, alguien de izquierda estaría con esas personas porque finalmente, por muchos años, han sido relegadas de todos sus derechos de ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Entonces, creo que a mí al menos esa como definición siempre me ayuda, o sea, ¿dónde nos estamos parando? ¿Dónde me estoy parando? Porque pues sí me considero un político de izquierda. Siempre es voltear a ver cómo cómo esta decisión, cómo esta política pública, cómo este impuesto va a afectar a quien por muchos años ha sido no receptora de atención por parte del Estado. Y creo que eso ayuda bastante a poder hacer la definición. Ya viene el spoiler del siguiente juego. Exacto. Va a haber que bajarle ahí al volumen. A ver. Qué buena respuesta también. Yo justo me pregunto mucho como si es posible como dividirlo así, ¿no? Como si la derecha también puede venir desde el desfavorecimiento y desde el alejamiento de la élite. Y creo que sí puede. La respuesta es sí se puede. Yo creo que puede. Pero el tema es que, desde mi perspectiva, siempre cuando son así, este tipo de movimientos vienen o provienen mucho del odio hacia un desfavorecido. Claro. Es decir, sí. De los migrantes, de las personas en Europa del Islam, de quien tiene una raza distinta, no sé si me explico, sí, Trump, sí, sí. Los entiendo. migrantes, o sea, es una frase muy común en la izquierda, ¿no? Como muy valiente con los de abajo, pero muy suavecito, vamos a decirlo, con los que tienen, ¿no? Entonces, creo, y ojo, y esto no se trata de plantear ni miedos, ni venganzas, ni revanchas, ni frustraciones y todo esto, sino se trata simplemente de algo muy fácil. Si tenemos 10 pesos de presupuesto público, pues vamos a poner 6 o 7 en la educación pública para que cualquier persona pueda estudiar. Vamos a ponerlo en la salud pública para que, no importa si tienes mucho dinero o poco dinero, te vas a recuperar bien. No sé si me explico, eso es el planteamiento. Porque sí creo que esa es la enorme diferencia que yo diría que hay con las políticas, por ejemplo, de Trump, que son populistas y que se han relacionado mucho con quien tendía a ser el votante de las izquierdas populares, claro. Las izquierdas sindicalistas, las izquierdas del campo. ¿Por qué? Porque logra conectar con un malestar. Y eso es, claro, es importantísimo, ¿no? Pero el responsable no es que hemos hecho mal nuestro trabajo de redistribución de la riqueza. El culpable no es cómo se ha capturado la plusvalía del trabajo a lo largo de los últimos 40 años, como se ha demostrado con el capitalismo en Occidente. El responsable no es la búsqueda de generar más guerras y armas para seguir extrayendo petróleo, riquezas, arenas o tierras extrañas. El responsable de todos los males es el migrante que va a trabajar buscando condiciones mejores de vida. No sé si me explico. Sí, Ahí es donde existe para mí la enorme diferencia entre una izquierda y una derecha. Claro. Por ahí. Y para mí es muy interesante y creo que al final esta es una charla sin fin, ¿no? Sí. Pero como que para mí siempre vuelve a, ok, en la práctica, en la actualidad o en el ideario al menos, ¿no? Claro. En la ideología. Porque yo también me considero de izquierda, pero conozco a gente muy valiosa que es de derecha y que simplemente tiene una perspectiva radicalmente distinta a la mía de lo que hay que hacer, pero no sé, como que me cuesta trabajo el intentar separar, ¿no? Esa connotación de élite, esa connotación negativa de derecha, pero creo que desde la izquierda nos vendría bien hacerlo de cierta forma. Pero a ver, te voy a leer la siguiente pregunta. Es adelante, que de las gentes más entretenidas y divertidas y entrañables, si no son de otro espectro político, es que te estás equivocando. Porque claro, entonces lo que estás construyendo es una cámara de eco. Exacto. ¿Sabes? Y regresamos a los bots. Justo. Sí. A ver, ya saqué esta desde hace rato. No sé si me vieron. Sí. Yo sí vi. Tú sí, exacto. Sí vi. ¿Cuándo decidiste meterte a la política? Fíjate que no fue algo...
No fue algo como que pasó en un día, o sea, fue como toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, un poco como regresando a la pregunta de ¿para qué hacer política? Yo acompañaba mucho a mi abuela a sus citas médicas y a, digamos, sus valoraciones en la salud pública. Y me daba cuenta y me frustraba mucho cómo iba pateando el balón de atención a ella a una rodilla. Y poco a poco eso le fue mermando su salud. Te digo, esto lo empecé a ver a los 12 hasta los 16 años. Y a los 16 años, pues me tocó ver que le tuvieron que quitar una rodilla que pudieron haber salvado si se le hubiera atendido a tiempo. Esto, ¿por qué es importante? Porque también volteé y pregunté, ¿no? A los adultos, a los 13, 14 años, ¿por qué está pasando esto? No, pues es que no hay dinero que alcance para la salud pública. Y es como, entonces, ¿qué hay que hacer? Y la respuesta de algunos adultos en ese momento fue, pues tú dedícate a producir y ten dinero para que puedas llevar a tu abuela al hospital privado. Y esa respuesta no me dejaba del todo satisfecho porque me parecía y me sigue pareciendo una respuesta de echeleganismo, ¿no? O sea, tú échale ganas y tú sal por tus propios medios sin que eso signifique un cambio. Va a cambiar tu vida, pero no va a cambiar tu entorno, no va a ser más justa tu sociedad, no va a construir un sentido de solidaridad con otros perfiles. Y entonces ahí fue cuando dije, no, lo que tiene que cambiar no es que yo tenga dinero o no tenga dinero, lo que tiene que cambiar es que haya dinero en la salud pública para que si tengo dinero o no tengo dinero no importe. Claro. Porque eh, en la medida en que yo luche por eso, mi familia va a tener una salud pública mejor y la de Fer Ujú. y la de todos, ¿no? Entonces, para mí eso como que empezó a ser como la semilla de hacer algo. Y luego, em, creo que también a mí me tocó mucho yo estaba más desde los espacios de movimientos sociales, sociedad civil, era presidente de alumnos de mi universidad, había participado en muchos movimientos sociales, en marchas, en colectivos, y como que yo siempre veía la política electoral como algo a tomar con pinzas, ¿no? Porque me parecía que era un lugar en donde las personas desprovistas o de honestidad o de inteligencia o de rasgos mínimos de humanidad, ahí se iban a enquistar. Y no estoy diciendo que no hayan esos perfiles, pero ciertamente que yo pensaba que esos eran exclusivamente los únicos perfiles que se metían a la política. Y pues yo estaba muy equivocado. En la política me encontré, no muy pronto, pero poco a poco fui encontrando perfiles que ya eran políticos de carrera, que les gustaba la poesía, que escribían, que te escuchaban, que amaban a sus familias, que pasaban tiempo en la naturaleza, que, no sé, como perfiles con los que yo me sentía más conectado, no como los perfiles, digo, ahí vengo de traje, perdón, vengo de una inauguración, pero pues señores que lo único que tienen de valioso es la corbata y el traje que traen puesto, ¿no? Ujú. Entonces, ahí fue cuando dije, a lo mejor sí puedo ser político, ¿no? Porque me di cuenta que claro que la política está llena de estos señores grises y tristes, niños rotos en su mayoría, pero también hay muchas personas que no lo son así, uno, y dos, si dejamos que solamente esos perfiles sean los que hacen política, pues qué tipo de política esperamos que exista, ¿no? Ujú. Entonces a mí me da mucho gusto que, al menos a mí me parece que hay un gran cambio en el país a partir de que, por ejemplo, entran más personas jóvenes de la comunidad de la diversidad, que nuestra presidenta sea mujer. No sé si me explico. Creo que a mí no me tocó esa narrativa y creo que esa narrativa va a permitir que otros perfiles que a lo mejor con las críticas comprensibles que pueden tener a cualquier político o política, pero que digan, bueno, no se trata nomás de señores, abogados, blancos de ciudad, heterosexuales, cis, privilegiados de 60, 50 años. Nada mal con esos perfiles, nada, o sea, todo bien pues, pero México no son solamente ese perfil. Claro. Y a mí me tocó crecer, ya soy bien viejito, ¿no? Pero hace 17 años, 18 años, pues con ese perfil nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, me acuerdo escucharte hablar varias veces de la idea de que la política es un cochinero y que todos roban y eso, ¿no? Y que a ti te parecía una conversación muy negativa y muy tóxica, que creo que mucha gente podría confundir tu lucha con eso, ¿no? Tú al Claro. ser bastante antisistema, bastante antipartidos, que la gente tendiera a
confundir eso con la política es una cochinada, los Claro. políticos son unos rateros, y un poco lo que decías es, eso no abona, ¿no? Pero bueno, mira, pasemos Ah, al ya. último nivel Sí. para A pasar ver. al siguiente juego que Híjole. está mejor que este. A ver, híjoles. A ver, no se vale, ¿eh? Ah, bueno, ok. No, sí, sí, Ay, te la tu paso, típico te la político. paso. A ver, ¿por qué los expresidentes viven en España, Fer? No sé, hay algo raro como en la clase privilegiada mexicana de ver hacia arriba España, creo. Hello, Es un Madrid. gran país, Pops. ¿no? Ah, no. Sí, exacto. A mí el fenómeno como de que es el gachupín, ¿no? Me parece muy chistoso y muy ridículo también. Creo que España es un gran país, creo que tienen resueltas muchas cosas que nosotros no, pero creo que también es muy sintomático y muy triste que no se pueda ser expresidente en México y seguir viviendo en México, ¿no? Tenemos a dos expresidentes vivos viviendo en México y son Fox y AMLO. Entonces, no sé, me parece, es algo en lo que pienso mucho. Me gusta mucho hablar de los expresidentes y como investigar qué es de su vida. Pero yo creo que es una mezcla, ¿no? Es aspiracional, pero al mismo tiempo creo que es una mini tragedia que no puedan vivir aquí. Te cuento una anécdota muy rápida. Hace poquito estuve en Uruguay y estaba en el camioncito en el que te bajas del barco, pasas de Buenos Aires a Uruguay, a Montevideo, en un barquito, y luego te subes a un camioncito. Y me subo al camioncito y de repente se sube Pepe Mujica al mismo camión, ¿no? Cargando él sus maletas y con su esposa atrás, y me pareció como increíble. La gente le aplaudió, pero no fue nada como del otro mundo. Pero aquí, pues sería, te vas en tu yate privado de un lado a otro y luego te recoge un convoy de 8 camionetas y bueno, las cosas son muy diferentes acá. Pasemos a la siguiente dinámica que se llama